Muy bien, miren, pues el próximo lunes nos pidió CONACYT, tenemos dos actividades el lunes, a las 10 de la mañana hay una reunión de evaluación de lo que ha sido la incidencia en los proyectos CONACYT. A nosotros nos toca presentar una parte, se van a presentar otros 3, 4 proyectos, yo supongo, y nos dan solamente 20 minutos para recibir 10 minutos de comentarios, ¿no? Entonces hemos estado, pues esto nos ha obligado a continuar también con una tarea que también tuvimos en el pasado curso en Loma de Bacum, que fue empezar a construir un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? O sea, se refiere esto a identificarlas tanto de manera interna como externa. Y como parte de esto, pues les vamos a presentar un poco esto de qué hemos hecho, hasta dónde vamos, justamente pues para poder obtener elementos de este análisis FODA, ¿no? Bueno, ahí está la diapositiva. Esa es del primer curso que tuvimos en San Bernardo, ¿no? Bueno, pues el diplomado ha sido una de las actividades fundamentales, no es la única, pero sí es con mucho la fundamental. Y estoy tratando de recordar lo que les dimos en el primer curso que tuvimos, ¿no? A hablar pues de un aspecto que necesitaríamos reactivar, que realmente tiene que ver con la participación de todos los colaboradores. Evidentemente que hay algunos compañeros, tanto de los colaboradores, que ahorita por cierto algunos están presentes, como, y también de los compañeros de los diplomados virtuales y presencial, que han estado participando de manera muy activa. Y siempre pasa esto, ¿no? Les quiero recordar que desde un principio pues, los invitamos a una experiencia conjunta en la cual, de alguna manera, estas jerarquías de maestro y alumno querían ser retadas, a pesar de mantener ese tipo de papeles que nos piden por parte del Colegio de Sonora, por ejemplo, de mantener estos roles. Sin embargo, ustedes han visto cómo estos roles se han visto difuminados a lo largo del proceso cuando varios de nuestros compañeros que son alumnos han presentado ya sesiones, aparte de que pues también digamos, la audiencia siempre ha estado abierta para las intervenciones en los espacios que están destinados para ello, ¿no? Por lo cual lo he venido haciendo, pero pues sí quisiéramos tener una participación más activa, digamos que tomáramos el papel de que es un diplomado donde no vinimos solamente a aprender, sino es un aprender juntos, enseñando. Y de hecho, pues es cuando aprende uno más, ¿no? Y yo creo que los que tenemos toda la película completa, porque esta experiencia del proyecto ha tenido muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, pocos de ustedes participaron, por ejemplo, en la Herbolaria Yaqui, otros más pocos han estado participando en algunos intercambios como el reciente que tuvimos con los jardines etnobiológicos de Durango y de Mochis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues queremos recordar, pues simplemente con qué ánimo comenzamos esto, ¿no? Y bueno, pues inicialmente por recordarles que todo esto es un programa de formación, ahí lo dice arriba, porque justamente tiene dos partes, el diplomado 2023, que está por culminar dentro de 15 días, y en 2024, pues este diplomado que, pues todos estos trabajos, como son el FODA, como son los lineamientos que queremos presentarles, y sobre todo lo que va a suceder en el foro, pues queremos que nos orienten hacia qué ser el año que entra, ¿no? Eh, pues para empezar, que pensamos que va a haber un cribado, naturalmente, pues porque vamos a descartar a aquellos compañeros que ya se descartaron por sí solos, que ya algunos se han dado de baja formalmente, un par, unos 3 que no han podido. Otros incluso nos han dicho apenas el día de hoy que se quieren poner al día, que no quieren abandonar el barco. Y bueno, pues para el año que entra, ¿cómo hacemos, no? Porque también es cierto que nosotros, bueno, nos hemos dado cuenta de algunas cosas que tienen que estar en el FODA, ¿no? De lo que son nuestras debilidades. Por ejemplo, el hecho de que somos muy pocos realmente los del grupo operativo para la enorme tarea. Ya nos hemos dado cuenta que el simple hecho de que cada vez que salimos recopilamos tanto en materia de fotos y videos y de texto, o sea, de narrativas que están en los videos, sobre todo, más que en audios, que nos interesa mucho, pues, procesar, meter a los respectivos compendios de las plantas, transformarlos en datos de investigación, es información valiosa, y esto requeriría ya una sola persona.
Por otra parte, el manejo del acervo en sí, que incluye también la base de datos. Creo que esto implica hasta dos trabajos distintos. Uno exclusivamente para poner a tono la base de datos y otro para manejar y poner a tono todo el enorme acervo de documentos y de PowerPoints, de videos que hemos venido recopilando sobre las variadísimas temáticas que se han incluido en el diplomado, ¿no? En cada curso del diplomado. Pues de todo esto tenemos un enorme cúmulo de documentos que no son propios. Y por otro lado, pues también tenemos una serie de productos nuestros, ¿no? Que ahorita también los vamos a ver. Tenemos ya libros, boletines, videos, digamos, a medias y mucho material por transformar, ¿no? Por procesar. Bueno, pues esto nada más recuerda un poco con lo cual los convocamos, que es el formatito, este tríptico que estuvimos repartiendo por todas partes. Este esquema también lo recordarán, pues son los 8 cursos. En el caso de la primera parte, están ahí con las sesiones intermedias virtuales. Lo hemos visto más o menos, en cierto modo. El perfil, pues, continúa siendo el mismo de alguna manera. Es un perfil bastante amplio, a la vez ambiguo, porque implica una batería de habilidades y conocimientos básicos de los cuales consideramos que apenas hemos visto un panorama, ¿no? Entonces, justamente, pues el segundo año se tiene que perfilar como algo que ya permita pasar del panorama a algo ya más acotado y más práctico, ¿no? Es algo que también nos han comentado los compañeros en algunas sesiones de discusión, los compañeros presenciales sobre todo, ¿no? Y bueno, pues comenzamos con estos aspirantes. No traigo ahorita los datos aquí, pero esto lo vamos a cambiar para con así. Tenemos más o menos aproximadamente 25, 26 en cada una de las dos modalidades. Son de perfiles distintos en cuanto a los grados de estudio. Esto solamente lo traje acá. La columna de la derecha nos hace ver pues la variedad de lo que hemos convocado. Ciertamente nos hace falta químicos, por ejemplo. Teníamos una química, pero desertó para hacer pasteles de lote. Pero como quiera que sea, la seguimos manteniendo informada, ¿no? También en esto, pues, le hemos tenido que bajar mucho a esto, ¿no? Y cabría preguntarnos aquí, pues, algunos compañeros sí hicieron 2 plantas medicinales regionales. Creo que esto nos va a meter en un nuevo esquema de trabajo que justamente descubrimos apenas en el pasado curso con todos los compañeros en la zona Yaqui, ¿no? Que es ahora viene un trabajo muy interesante con este trabajo. Claro, nos llevó mucho tiempo, nos llevó prácticamente todo el primer año hacer que cada uno de ustedes estudiara una planta. Nosotros estudiamos otras para regular el Yaqui. Ahorita vamos a ver el recuento de lo que ya tenemos estudiado. Y de ahora sigue, yo creo, una serie de talleres. A mí se me ocurre para el año que entra, por ejemplo, no estoy muy seguro si en el formato del diplomado eh, presencial y el otro transformarlo, el diplomado virtual, en una especie de seminario, más bien donde no pretendamos replicar exactamente lo que estamos haciendo en el presencial, sino con una dinámica más acotada, más de investigación, digamos, donde, por ejemplo, en cada sesión podríamos ver, el día de hoy vamos a ver las fabáceas. Entonces conseguimos compañeros botánicos que nos hablen primero de las características morfológicas, si acaso también hay fitoquímicas, genéticas, lo integramos a partir de nuestros propios trabajos por nuestra parte. Y luego damos una repasada a las principales fabáceas que tenemos en Sonora, las repasamos un poco por delante y luego ya pasamos a las que hemos estudiado con ustedes, revisando una por una. Entonces se volvió un ejercicio muy rico. Revisamos solamente una planta en el taller pasado, que fue el toqui de mezquite. Y entonces pues empezamos a ver entre todos la guía y a completarla en pantalla, con la pantalla abierta, y cada quien consultando por mientras, tanto desde los celulares como en las tablets, como la base de datos en el compendio, datos complementarios, ¿no? Que complementaban la visión. Entonces este ejercicio es muy rico, es una reacción colectiva prácticamente, y que como ya saben, pues tiene varias salidas, ¿no? La monografía, el boletín, el pequeño video, y finalmente la posible etiqueta para su venta, ¿no? Con todos los elementos que deba de llevar una etiqueta, por ejemplo. Así veríamos esta lógica, ¿no? Y el compendio, pues es la base de todo, la base fuerte eh, que le da todo, ¿no? Y con esto me quiero referir a un elemento muy interesante de reflexión con respecto al conversatorio de interculturalidad. Tengo la impresión de que aunque ha habido
enormes esfuerzos por investigar la eficacia de las plantas medicinales en el mundo y en nuestro país también. Los que hablan de interculturalidad no se les ocurre que debería de ser justamente la investigación de la herbolaria y de las prácticas tradicionales el elemento fundamental en el que se planteara una política de interculturalidad. Nadie se lo plantea. Prácticamente todo se hace, pues sí, se incluye la medicina tradicional a veces como parte del paquete que se ofrece, por ejemplo, con un cuartito que se deja al curandero en una clínica de atención primaria a la salud, ¿no? O con meter adecuaciones interculturales como las hamacas o las tortillas de maíz, que esto se ha hecho en algunos hospitales. Pero esta posibilidad de realmente pensar que en la medicina tradicional hay cosas que pudiéramos incorporar, pues sí, sí estuvo. De hecho, en el Seguro Social se tuvo un instituto hoy extinto en Xochitepec, Morelos, en los años 70. Esto ya desapareció. Igualmente la gente que manejaba el Atlas está actualmente alojada en el Puig UNAM y van a venir con nosotros al foro. Son coorganizadores del foro, pero han abandonado esta tarea ya de seguir investigando, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que plantear ahora lo otro. El tiempo no nos dio para ni siquiera para revisar lo que era, cómo se hace un estudio de comunidad, un marco lógico, cómo se hace una convocatoria, cómo se mete un proyecto. Pero hemos visto bases muy interesantes justamente para poder hacerlo el año que entra, ¿no? Si acaso queremos mantener esa cuestión de enseñar a nuestros alumnos eh, y de hecho hacer pues proyectos de incidencia, ¿no? Porque justamente el estudio colectivo de comunidad pues sería para hacer justamente la elaboración. Y bueno, aquí quiero decir que tenemos al menos dos comunidades muy promisorias. Este viaje también sirvió para ello. En Boisacobe, cuando estuvimos, nos enteramos de la importancia para los mayos de que el sitio cercano al cerco de Villajójori, por ser sagrado, porque ya de por sí van a hacer mandas, peregrinaciones, porque es un sitio de poder para obtener dones. Y hay gente viviendo a la orilla del cerro, que justamente, prácticamente los custodios, se puede decir que es doña Vicenta Parra, una curandera, que ya tiene su biografía elaborada. Se le hizo una tesis por parte de una alumna de la ENA o de la Ibero, no recuerdo. Y su esposo, don Juan, nos acompañó a la caminata. Ya tuvo contacto con nosotros, pero fueron muy amables, todos nos han recibido siempre muy bien. Y pues también Boisacobe es un lugar donde tenemos participantes de diplomado presencial. Bueno, pues nos han hablado que hay una unidad de salud que se presta como para hacer ahí algo. También hay terreno para hacer y voluntad sobre todo de ellos, de hacer un jardín endobotánico. Otra comunidad también que de repente acabó, fue precisamente en Loma de Bacum. Descubrimos que el Bienestar ha construido un enorme edificio para la atención convencional, pero aparte hay otro edificio al lado que está vacío, nuevecito, con todo, aire acondicionado, luz, etcétera. Suponemos que internet también. Y está vacío. Y pues parece ser que la actitud de la 4T y del Bienestar es que esos espacios sean designados por los mismos pueblos, ¿no? Y bueno, pues en Loma de Bacon el gobernador tuvo muy buena disposición con nosotros, mucho interés si tiene en la medicina tradicional. Él se considera un convencido de lo personal. Y pues están Marcelina y Panchita que nos comentan a ellas mismas la necesidad. eh, Además, no solamente este espacio, estaba la antigua Casa de Salud, de la cual Marcelina es la responsable aparte. La fuimos a ver también. También es un espacio muy propicio para poner ahí, son prácticamente 2 cuartos con mobiliario, con luz, con agua, con todo, y que están prácticamente subutilizados, ¿no? Ahorita prácticamente es como una farmacia comunitaria únicamente de medicamentos convencionales que les han dado de donación o a veces por parte de la Secretaría, y la gente cuando no encuentra medicamento va con Marcelina nada más a ver si lo tienen, pero según lo que nosotros pudimos revisar ahí de lo que había, porque lo vimos, es casi puro medicamento que no es muy de primera atención, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, es como los sobrantes de lo que casi nunca se usa, vamos a decirlo así. Bueno, pues esto también tendríamos que verlo, pues estamos recordando. Y bueno, aquí marcado, por ejemplo, en rojo, no terminé este ejercicio de ver los temas. Los que están en rojos ya los vimos. Los otros son temas que desde mi punto de vista hemos visto apenas demasiado poco como para considerar los vistos realmente. Eh, y bueno, pues serían temas también para el año que entre, consideramos, ¿no? Bueno, por otra parte, no voy a detenerme en la plataforma virtual, son los medios. Esto lo vamos a publicar un poquito para presentárselo a la CONACYT, ustedes ya lo conocen. Ha implicado también esto del acervo, que ya lo comentaba, lo tenemos por estas temáticas que son más o menos las del diplomado. También lo tenemos por grupos indígenas. Aquí hay mucho
que tenemos de los pueblos indígenas. Realmente es un acervo que queremos que llegue a las comunidades. Hasta ahorita no hemos podido hacerlo, ni siquiera lo tenemos puesto en la web. Nos ha faltado el tiempo, pero tenemos tesis, PDFs de libros en inglés, en español, artículos, muchísimo, ¿no? Y aparte tenemos también de las propias plantas, un enorme acervo. La base de datos ya lo comentaba, está el programa Excel, aquí tenemos una muestra abajo de cómo está organizada, no están todos los campos, son muchísimos más, es el caso del mezquite. Nos da la oportunidad de hacer estadísticas como la que está arriba, que nos muestra, por ejemplo, que las fabáceas son la familia más importante botánica con el 12% de las especies. Sin embargo, hay casi la mitad casi del pastel ese que estamos viendo, pues son de muchísimas plantas, lo cual nos habla de una enorme variedad botánica. Y esto es únicamente para la región del río Mayo. No solamente la región Guarujá, ahí deberíamos de corregirlo, sino para todo el río Mayo. Esto es una muestra de lo que es así nada más por encimita de lo que es. Cada planta pues tiene su carpetita, dentro hay artículos, fotos, los compendios botánicos, lo que he hecho, las carpetas que hizo la gente, como las que se ven aquí abajo, por parte del pueblo guarijío. Esto lo hemos hecho únicamente con el pueblo guarijío. Lo de las carpetas, lo de los compendios sí es una metodología que la hemos seguido haciendo, ¿no? Y que creo que es uno de los principales aportes que tiene este proyecto hacia el campo de la etnobotánica, ¿no? Bueno, pues tenemos un bagaje, pensando en términos de incidencia, pues estos contactos que hemos tenido con la comunidad, o sea, la comunidad, principalmente los médicos tradicionales de estos 4 pueblos, ya saben que hay un grupo acá que se anda moviendo, con algunos de ellos seguimos teniendo contacto. Quizás nos ha faltado, por ejemplo, ser más sistemáticos en esto. Por ejemplo, tenemos muchos números de ellos, seguramente de teléfono, muchos de ellos deben tener WhatsApp. Una tarea, lo estoy pensando en voz alta ante ustedes, pues va a ser armar estos grupos. Podemos meterlos ya dentro del chat que ya tenemos de amigos del proyecto, ¿no? Que aquí tenemos varios colaboradores, amigos míos y de otros que se han manifestado que interés en lo que estamos produciendo, porque les mandamos casi de todo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Entonces los junté en un chat en vez de estar mandando por separado a 30 personas, dije, pues mira, ya juntitos, ya los tengo. Entonces aquí podíamos meter a muchos curanderos y a otra gente también del sector salud con la cual hemos empezado a tener relación. Algunos de ellos ya están, ¿no? Como la Escuela de Medicina de la Unison, parcialmente. Bueno, pues estos encuentros también se han seguido repitiendo, digamos, en cada uno de los cursos. Hemos logrado jalar, no como hubiéramos querido, es cierto, realmente la tasa de improvisación que hemos tenido entre todo el diplomado, la afectación del clima nos ha terminado también afectando, valga la redundancia, ¿no? Porque pues hemos tenido uno de los encuentros presenciales, lo tuvimos que hacer virtual porque no estuvieron los aires acondicionados y nos dimos cuenta, desafortunadamente, que prácticamente todo el año, la gran mayoría del año, vamos a requerir de aire acondicionado. Se puso muy tremendo el calor y tenemos que poner las pilas para el año que entra empezar más temprano, ¿no? O sea, si empezamos en mayo, ya sabemos que nos vamos a aventar el grueso del diplomado en el peor tiempo, ¿no? Entonces, pues a ver cómo le hacemos con esto, vamos a ver cómo hacemos para empezar a más tardar en febrero, el día, ¿no? Bueno, también los eventos que hemos tenido, aquí hay 2, está por suceder el tercero. Aparte hemos participado en algunos eventos externos que ahorita no los he podido meter. Hemos dado plática en algunos centros educativos ante profesores y ante alumnos. Estamos también por tomar la palabra a la Universidad del Pueblo Yaqui, ¿no? Que nos han invitado y pues todavía nos queda un dinerito del Colegio de Sonora, que no es del proyecto muy chiquito, que nos alcanza para un viaje de ida y vuelta a Bicam a dar esa plática del proyecto, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera resume lo que hemos logrado apenas en 2023, nos falta actualizarlo a 2023, estaba hasta 2022 solamente, ¿no? Pero pues no lo voy a repetir esto mejor. Y bueno, pues nos pide CONACYT que revisemos el objetivo general y que reflexionemos incluso pues cómo este objetivo va a abordar los desafíos indicados en el contexto. Y para esto nos piden pues irnos al contexto, ¿no? Bueno, dentro del contexto pues nosotros nos inscribimos, nos sentimos parte de un esfuerzo que lleva muchos años por conocer la flora del noroeste. Han intervenido muchos colegas,
Estamos hablando de siglos, ¿no? De exploración, de sistematización, de tarea de botánicos, biólogos, ecólogos, antropólogos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, pues lo queremos hacer esto justamente, pues no con un interés meramente cognitivo, ni tampoco cultural, que también podría ser válido, sino para aplicar estos conocimientos como insumos en un aprovechamiento sostenible para la atención primaria en la salud, ¿no? O sea, nosotros partimos y siempre lo hemos insistido de que hay una crisis en la salud colectiva y en la manera en que se atiende la salud, ¿no? Si no fuera por esta crisis, pues quizás podríamos estar en este tema por intereses más ecológicos o más de identidad cultural o más de derechos de los pueblos, pero realmente yo estoy en esto porque siempre he pensado que la medicina tradicional y la herbolaria tienen mucho que ofrecerle al resto de los seres humanos y no solamente para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, quisimos marcar, ayer hicimos esto el equipo operativo, ¿qué antecedentes, de qué antecedentes partimos? Por una parte, pues de este cúmulo de tradición etnobotánica, de exploración ancestral, parte está en los pueblos, parte está en los académicos que han publicado y parte está en los herbarios, en muchas partes, en jardines etnobotánicos. Mucha parte está sin traducir, está sin integrar de esta producción. En segundo término, la enorme producción ya de estudios fitoquímicos, que es muy cara. Clínicos hay muy pocos, algunos con animales, con humanos mucho menos, pero en el transcurso de este tiempo hemos descubierto que hay un buen acervo, un buen bagaje, que eso pues es una gran ayuda porque casi casi hasta te hace pensar que a lo mejor no tienes ya que estudiar tanto desde el punto de vista fitoquímico, ya se podría, en todo caso, habiendo hecho cúmulo de todos esos estudios y sobre todo de cambiando también el chip, de que únicamente vas a estudiar lo de tu especie, por ejemplo. No, hay que estudiar el género, hay que estudiar la familia, incluso botánica. Hay que entenderla bioquímicamente para ver qué cuestiones se pueden aplicar de una especie a otra, ¿no? Como son posibles interacciones o mayores grados de concentración de los fitoquímicos con determinadas técnicas, como es de recolección o de preparación. Son ejemplos nada más, ¿no? Bueno, también logramos ver que la información toda esta pues se complementa con información que no siempre está científicamente validada. En la ciencia se acostumbra invalidar gran parte de los trabajos, de los compendios a veces nos lo han dicho, ¿no? Pues hay parte, vienen muy buenos artículos, pero hay mucha parte de basofia que trae ahí. Eso que le llaman basofia, yo quisiera ponerlo en tela de juicio, un reporte de un reportero, un chisme publicado a veces en una columna, te hace ver de que está en peligro alguna planta o de un uso nuevo que no esté registrado en otra parte, ¿no? O está en un video por ahí como un comentario extra. Yo aprovecho todas las fuentes. Eso es lo que quiero comentar. En tercer lugar, pues ya lo habíamos dicho, el enorme no vea problema que hay con la salud, por su mercantilización, por su medicalización, por el enfoque que no es preventivo realmente, sino paliativo. Y bueno, pues necesitamos esto que hablábamos ahorita en el conversatorio, necesitamos un cambio epistemológico y tiene que ser de forma participativa. O sea, la forma de hacer ciencia tiene que cambiar. Entonces, bueno, la mejor manera de decirlo está en ese recuadro rosa hasta el momento. Eh, y también, pues, esta quinta parte, a diferencia de lo que es la medicina alternativa, por ejemplo, o de lo que tendría que ser la actuación del Estado con respecto a otro tipo de terapéuticas. En el caso de los pueblos, ellos tienen un derecho a sus conocimientos ancestrales, o sea, no necesitan el permiso del Estado. Es lo que quiero comentar. Entonces, bueno, pues, ¿hasta dónde le pedimos nosotros al Estado que intervenga o no en este asunto? Porque encontramos posiciones variadas en todo el trabajo que se ha hecho porque no partimos desde cero, o sea, hay montones de encuentros de medicina tradicional que se han hecho en el país y en América Latina, están documentados, podemos ver las conclusiones, las peticiones, las cosas, también se han hecho con los pueblos del noroeste, los tenemos, en 92 se hizo con los guarijíos, por ejemplo, con los mayos acaba de suceder por parte de Lucía Castro y otras compañeras del equipo Cobanaros, por ejemplo. Se acaba de publicar no hace nada, 2019. O sea, tenemos muchos elementos, ¿no? Para analizarlos y partir, y lo queremos hacer de aquí al foro. O sea, tenemos muy poco tiempo pero ya lo comenzamos a hacer. Bueno, esto es parte de los antecedentes, el montón de plantas que hay en México y además sin estudiar, el hecho de que no hay planes de manejo sustentables para estas plantas, pues es parte de este contexto en el que estamos actuando, ya lo habíamos visto. Nos pide con aceite esta parte de arriba de que especifiquemos un poco nuestros métodos, nuestras estrategias. Pues bueno, nosotros buscamos incidir en dos estratos, comunidades e instituciones. Aquí vamos a poner en medio las instituciones con las cuales hemos hecho los logotipos, algún tipo de relación
las académicas y por otra, y las gubernamentales y las civiles. Vamos a ponerlo de esta manera, aquí en medio, ¿no? Y bueno, hemos hablado mucho ya de que nuestro enfoque siempre ha querido ser diálogo de saberes, local, o sea, tomar en cuenta el contexto mundial, pero aterrizado en lo local. De esto no voy a hablar mucho, ¿no? Bueno, pues una experiencia que tuvimos casi previa al diplomado fue la herbolaria Yaqui, ¿no? Ya hemos comentado esto, parte de lo que presentamos. Nos invitaron de México, de la FEUM, de COFEPRIS, a colaborar con ellos. Se tomaron una serie de acuerdos, se diseñó metodológicamente, esto resume estos pasos de todo lo que hubo, que comienzan primero pues, por una serie de reuniones para cifrar eh, primeramente recopilar las plantas publicadas, ¿no? Que son las de aquí, después consultar expertos, eh, hacer encuentros con los médicos tradicionales, creo que esto es otro punto, las mesas de trabajo, sistematizar esta información en la base de datos, seleccionar 30 plantas, aunque después quedaron 25 por cuestiones presupuestales, hacerle su compendio botánico a cada una, hacerle la monografía, se me fue, perdón, revisarlo con el Comité de Expertos en Productos Naturales. Muy interesante para mí esta experiencia que duró meses. Cada planta nos llevaba una hora de revisión, más o menos, ya sobre la monografía escrita. Eh, Nos peleamos mucho, Poli Hertz y yo con ellos, por muchos motivos, pero en buen motivo, quiero decir. O sea, logramos influir bastante para que imperara un enfoque más desde nuestra posición, ¿no? Que tiene que ver con la epidemiología sociocultural, con la integralidad del abordaje, eh, etcétera, pero no en todos los casos. Ya les he comentado cómo en algunos casos se negaron, ¿no? Y se los comentaba a las compañeras ya que es ahora, justamente, por ejemplo, ¿cómo que no metieron la manzanilla de coyote? Nos decían, pues es la que usamos. Decía, claro, cuando no hay, pues nos vamos a comprar la otra, es una especie distinta, y los señores no las quisieron incluir en una herbolaria yaqui. La manzanilla de coyote es una pectis que está ahí mismo, y cuando tiene propiedades iguales, o sea, por esa idea de que no es que tiene que ser la matricaria camomila, que es la que ya compran en todas partes, porque la venden en cualquier changarro, ¿no? Es la manzanilla de bolsita que todos compramos. Digo, criterios como eso, ¿no? Para comentarles un poco de qué fue la cosa, ¿no? Y finalmente la traducción. Todavía no se entregan las herbolarias, y todavía ni sabemos con los créditos cómo nos vaya a ir. Pensamos que la verdad es que les hicimos casi todo el trabajo y pensamos que el crédito que nos han dado es muy mínimo con respecto a la carga que significó para nosotros, sobre todo. Nosotros tenemos la idea que hicimos como un 80% del trabajo que se hizo en todos los sentidos, y no se refleja en los créditos, ni se reflejó tampoco en la ceremonia simbólica en la cual vinieron las grandes autoridades de México federales a entregar, y el Colegio de Sonora no fue invitado para eso. Nuestro rector no fue invitado, ¿no? Pero bueno, no le hemos querido dar importancia a esto, la verdad. Bueno, pues aquí están algunos de los libros que vimos para recopilar qué plantas eran las de los yaquis. Después metimos más plantas que nos dijeron ellos, no todas estaban aquí. Logramos identificar 163 remedios, de los cuales 101 fueron las más representativas. Las llevamos, pues ya comentaba, a una manta, a una base de datos. Ya las empezamos a seleccionar junto con ellos. Hubo algunas nuevas, el coquillo es un ejemplo, nos saltó, y después fuimos a ver que sí, ya había estado registrada como parte de los yaquis. Esta es una imagen de uno de los encuentros que tuvimos. Habíamos hablado ya pues de algunos insumos como este dossier, por ejemplo, porque primeramente no fue nada más entrar a las plantas, sino cuáles fueron los problemas de salud y luego cuáles eran las principales plantas para cada uno. Todo esto pues se fue llevando a base de datos a todos, fuimos haciendo. Entonces se complementó con otras estrategias, por ejemplo, cuáles son las plantas que estaban en exhibición en el Museo de los Yaquis en la parte de medicina tradicional. Eh, Hicimos este seminario para, pues aquí nosotros, sobre todo Paul y yo y los demás, ¿no? También, queríamos llevar a la COFEPRISAS a un compromiso mucho más allá de la publicación del herbolario. Que hubiera un compromiso de desarrollo de la medicina tradicional. Lo marcamos muchísimo. Esto no se va a hacer, se los comento ya desde ahorita. Realmente nos dimos cuenta que los compañeros de COFEPRIS y FEUM tienen la cabeza en otra parte, no tienen ni la expertise ni el interés y quieren desarrollar. Lo hicieron porque fue un encargo presidencial, y esto pues es un gran problemón. O sea, no tenemos interlocutores realmente. Los tenemos en el CONACYT, donde también están demasiado ocupados.
así está la situación, ¿no? Esta manta la hicimos nosotros, por ejemplo, se presentó en el segundo encuentro, sirvió para la elección, vienen los usos, vienen los nombres. Aplicamos estos dos formatos, se los dimos para que se los llevaran a la casa, al mes más o menos se fue a recoger con ellos. Más o menos esta fue la distribución de las plantas, la selección. Eh, pues, pero es que no me deja ver esto, ¿qué hace? Bueno, pues aquí también fuimos juntando la información que surgía en estos encuentros, pues aparte de la que ellos escribieron, también se recopiló para hacer parte de cada monografía, ¿no? Bueno, también a la vez ofrecimos 3 talleres, o más bien un solo taller en 3 sesiones, si se quiere, con 3 partes, de 3 horas cada uno, para la gente que nos apoyó haciendo compendios, entre ellos pasantes, colaboradores de la FEUM y otros colaboradores nuestros, aparte de nuestro propio grupo operativo, ¿no? Eh, Fue una experiencia difícil, yo diría, no es fácil para la gente en general entenderle a cómo hacer un compendio botánico. Yo creo que tiene que ver también con que hay que aprender habilidades para manejar el Word y las búsquedas en Internet, por una parte, y por otra parte la cuestión del idioma, ¿no? Por lo cual incluye también, pues, el uso del traductor del Google, también como una herramienta que se tiene que utilizar, pero lo más difícil es adquirir el criterio, ¿no? De cuándo una información es de primera mano y cuándo es prescindible, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto pues es un ejercicio que nos lleva, es colectivo, cada compendio no nomás es una sola persona que lo hizo en una sola sentada, ahí ponemos las gentes que le van entrando, entonces se va convirtiendo en una tarea colectiva que lleva actualizaciones y para nosotros es como el pedigrí de la planta. Yo todo esto se me ocurrió pensando que cada medicamento debería tener un pedigrí similar en la COFEPRIS. Mi sorpresa fue cuando les pregunté, lo que tienen sí es un expediente, pero es un expediente que hizo el cliente, o sea, la farmacéutica te trae los estudios que avalan el medicamento y por lo tanto no mete ningún estudio que no le sirva a que se lo aprueben. Entonces esto prácticamente es igualito como si yo estuviera en un juzgado y mando al acusado a que él sea el que me juzgue las pruebas y no el fiscal. O sea, me voy dando cuenta de esto, ¿no? Oye, es increíble, pero así está funcionando la aprobación de los medicamentos en México. Así está funcionando. Y esto pudiera funcionar si tuvieran un programa de farmacovigilancia bien hecho. O sea, pudiera funcionar así como está funcionando, pero no lo tienen. Entonces, la verdad es que estamos como, pues ellos dirán que protegen contra los riesgos sanitarios, pero la verdad que estamos totalmente vulnerables hacia lo que nos quieran meter en el cuerpo. Así. Y pues con respecto a las plantas, pues nos dimos cuenta también que hay otros países que sí que tienen todo un sistema de información de la toxicidad de las plantas, no te la tomes con tal medicamento, no la combines de este modo, hay información de todo, hay un sistema de fitofarmacovigilancia y México no tiene nada. Y la farmacopea herbolaria no tiene más que 100 plantas, en su mayoría importadas, no son las nativas, la que se publicó apenas en 2021, ¿no? Bueno, es un ejemplo de los compendios botánicos, de lo que tienen, ustedes ya lo conocen. Esto ya habíamos hablado mucho de cómo está desperdigada la información en todas partes. El compendio lo junta. Aquí vimos pues también, bueno, primeramente se hizo un modelo que fue justamente la hierba del manso, la Nemosis californica. Ese modelo fue aprobado ahí en los talleres y con ese mismo modelo pues se trabajaron de cómo iban a quedar. Entonces, bueno, aquí está arriba el modelito de la Babis, hay un pedacito allá arriba, que le dicen Babis ellos. Se empezó a publicar también por parte de Cofepris y también por parte de nosotros. Nos pidió CONACYT, por ejemplo, este artículo, también José Antonio de la Dirección General de Culturas Populares, también publicó en la revista de Cofepris, ¿no? Bueno, con todo esto nosotros tenemos este libro. Bueno, este es el reporte en realidad de las monografías que entregamos a Cofepris. No se va a publicar por parte de Cofepris. De aquí se sacaron las 25 fichas técnicas. Y bueno, pues nos quedamos nosotros con un documento mucho más amplio que el publicado y esto representa pues ya un producto que pudiéramos publicar por nuestra parte, porque todas las partes que están escritas ahí, incluyendo la semblanza y todo, Cofepris no lo va a publicar, o sea, sacaron unos pedacitos nada más de aquí, lo metieron con otras cosas que escribieron ellos, le pidieron permiso, cosa que a mí me extrañó mucho porque tú como autor cuando te piden escribir una introducción, pues ok, casi siempre te la editan, pero siempre es de cortesía que te mandan tú como autor, te mandan a preguntar si estuvo bien
la recortada que le dieron a la adecuada, ¿no? Pero como en este caso hasta le quitaron el nombre de la autoría que era Miguel de Rosángela, pues ya ni para qué decimos nada, ¿no? Porque total no lo van a presentar como un texto nuestro. Así es que, eh, digo, de manera, ya nomás ya me quedo así como estupefacto, ¿no? Quitaron un párrafo que me costó como una semana de trabajo. Me puse a buscar cuáles eran las plantas sagradas para los yaquis. Les pareció intrascendente a los señores. Era un párrafo largote así de cada planta que se usa en los rituales, que se usa en esto, en lo otro, en la cuaresma, cuando hay un muerto, cuando... Y la quitaron, dije yo, que también a mí me parecía que era lo más importante que podía tener el libro de la herbolaria, ese apartado, digo, nomás para que vean la diferencia de criterios, ¿no? Bueno, aquí está, se hizo todo un trabajo, pues aquí está parte de los documentos, cómo se va viendo ahí, cómo hubo un trabajo para cada planta, ¿no? Aquí está la lista de la gente que participaba en el comité. Algunos son autores muy famosos, por ejemplo, Robert Bay. Robert Bay es famosísimo, el Instituto de Biología de la UNAM, es un tipo del cual aprendimos nosotros la noción de complejo. Él habla, por ejemplo, del complejo Papache, del complejo Matarique, del complejo Copalquín, y te dice, pues, que bueno, en la práctica la gente utiliza varias especies como Copalquín, y le analiza la fitoquímica, pero resulta ser muy compatible y todo. Entonces dice, pues hay que hablar de complejos. Y pues yo le tomé la, la palabra, y con esa misma idea sacamos en esta monografía, en este libro, como se llama, en esta colaboración, el complejo Sangregado, el complejo Manzanilla, el complejo, o sea, para algunas plantas encontramos esa cualidad de presentarlas mejor como complejo en vez de presentar una especie nada más, ¿no? Bueno, pues aquí está parte de la metodología también, de cómo todo esto se fue checando. Nuestro equipo participó de manera muy activa en las mesas de trabajo, en recopilar la información. Eh, Nos hicieron llegar este borrador, el único que tenemos hasta ahorita. Ahí podemos ver que estamos dentro de los créditos también, ahí abajo. Y bueno, pues el día 6 de octubre pues se entregó todo esto, como les decía. Nosotros decidimos mejor irnos, que al ver que no nos iban a dar ningún crédito, decidimos que era mucho mejor venir. Nos vinimos junto con Paul Gers, solidario, se vino con nosotros. Bueno, estas son las plantas que están incluidas en el trabajo de la herbolaria. Yo creo que ya están a punto de entregarlas. Y bueno, pues si es importante esto, bueno, esto sí es muy importante para nosotros. Ellos comentan que al publicarlo ya se está salvaguardando, ¿no? Entonces, o sea, ya nadie podrá venir a patentarlo. Yo creo que sí, Carlos, aunque digas tú que no, creo que sí. Creo que es verdad esta cuestión. O sea, la publicación se convierte en un documento legal, pues que un pueblo, si hubiera un intento de querer, por ejemplo, el día de mañana que una empresa venga a decir, yo solamente tengo el permiso para vender el guareque como antidiabético, por ejemplo, por supuesto que el pueblo ya aquí puede decir, mira, señor, esto es parte de nuestro conocimiento central, al contrario, tú nos vas a tener que pagar a nosotros por cada pastilla que vendas de guareque. Sí, Alisa, por favor, adelante, muy interesante lo que puedas decirnos. Bueno, como dices, se convierte en un Adelante, documento. Elisa. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí, gracias. Como dices, esto es un documento, el documento que resultó es una evidencia, pero no sería una prueba hasta que justamente se pase por vía o como dicen, por sede jurisdiccional, ¿no? Entonces, salvo revisarlo y ver cómo está integrado, pues yo creo que sí es importante como una evidencia, ¿no? De que existe un conocimiento y de que está en uso. Evitar la patente, pues va a requerir, yo creo que recursos más fuertes, como que el Estado mexicano, pues se meta en un verdadero litigio, ¿no? Para evitar justamente la patente, porque la patente donde se hace por lo regular siempre, pues en el norte global, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y eso sí requiere muchos recursos de litigio, ¿no? Digo, recursos financieros y sí recursos humanos para hacer ese litigio y que efectivamente, como dices tú, Armando, pues lleguen los yaquis y digan, no, no es cierto, aquí tenemos la prueba, ¿no?
Gracias. Bueno, pues eso lo tenemos que... Es materia de estudios. Sabemos muy poco de todos esos asuntos y lo vamos a tener que ver. Yo espero que para el próximo curso lo podamos integrar, ese aspecto, revisarlo. Bueno, pues miren, vean a lo que lleva pues todo esto. Esto es el consultorio, ahí al ladito, aquí al ladito del lado derecho, aquí está el consultorio del escenario. Está pegado y lo tenían abierto para que lo vieran. A esto se llega con medicina tradicional. Vean nada más un consultorio de tipo médico vacío, que nunca he utilizado. No saben qué hacer con los espacios de medicina tradicional. Este, ya he estado preguntando yo, pues esta es la realidad. Así están, vacíos. Bueno, pues esto es parte de los curanderos que participaron, no están todos, esos son más. Bueno, esto también es parte de los productos, ¿no? O sea, el caso es que, bueno, esto se lo agradezco mucho a Rosángela. Rosángela se puso a ver qué plantas estaban integradas. A ver, déjenme bajar. Ay, se me fue. Ok. ¿Qué plantas estaban integradas en el libro? A ver, es que no alcanzo a ver la parte de arriba y por eso no. Bueno. Eh, Aquí tenemos 112 plantas que hemos estudiado y están en diferentes fuentes, ¿no? Algunas están siendo todavía pendientes de estudio por parte de nuestros alumnos. Otras, la mayoría ya tiene compendio, como podemos ver, como por ejemplo la chiragüera que está aquí en verde, que estoy señalando. Esta todavía no tiene compendio. Ya se llenó la guía, ya me los entregó Verónica Molina. Está siendo estudiada por el diplomado, esto quiere decir. Y hasta ahorita pues no la tenemos todavía. Pues es decir, le faltaría el compendio para después poder integrar algún escrito, un boletín, ¿no? Tenemos dos libros. Uno ya lo habíamos hecho antes de comenzar el diplomado, es sobre el río Mayo, plantas para comer y curar. Y el otro son las 30 plantas que trabajamos para el herbolaria de Yaqui. Tenemos un tercer libro que no trae plantas, que es el de medicina tradicional. Pasó lo mismo, hicimos un gran texto. Esto es un texto que va a publicar el INPI. Lo dirigió Roberto Campos, quien viene al foro, y con Carolina Sánchez, que también viene al foro. Y me invitaron a mí en lo personal a participar y participamos algunos también en este trabajo. Porque a pesar de que se escribió en 2021, me parece, pues pasó todo este tiempo y el INPI no había dicho que lo iba a publicar. Entonces, muy recientemente, ya estando con el proyecto encima, nos pidieron que lo revisáramos, que lo redujéramos y pues con parte del equipo de trabajo incluyendo a Ramón, a Elisa, a Rosángela, a Maluz, pues nos dimos a la tarea de actualizar ese texto que en realidad es un diagnóstico de la medicina tradicional. Viene un poquitito de plantas de cada grupo, pero más que nada es una referencia a la historia de cada grupo, y no solamente de los 4 grupos con los que estamos trabajando, sino todos los del noroeste. O sea, son como 9 etnias las que incluimos. Decidimos eliminar, por cierto, a los huicholes y coras porque ya formaban parte de otro capítulo de este libro que va a publicar INPI. Y, y bueno, tenemos otro libro, o sea, tendríamos 3 libros para publicar, ¿no? Y bueno, tenemos 112 plantas. Aquí medio las metí todas como publi, de manera, algunas se pueden leer, otras están muy chiquitas, pero, bueno, pues estas son las estadísticas simplemente, ¿no? Hasta ahorita nos han entregado 23. Es decir, hay 23 alumnos de los 50, más o menos 51 que tenemos que ya han cumplido. Es decir, que tienen condición de pasar al segundo año, vamos a decirlo así, al otro diplomado. Y otros que no sabemos qué va a pasar porque les habíamos dado justamente pues el día que ahora que acabó octubre como fecha límite, ¿no? Y tenemos 659 en base de datos. Bueno, pues esto, por ejemplo, también esto surgió en el sexto curso con los COCACs. Pues pensamos también que es uno de los aportes del proyecto, esta serie de recolección, de recomendaciones para su recolección, a ver cómo las integramos para los lineamientos. Otra de ellas es este índice que apenas hace muy poquito tiempo Víctor empezó a aplicarlo ya a algunas de las plantas que se usan para la diabetes. Y que también lo hemos mencionado en otras partes. A nosotros nos parece que este índice puede ser mejorado, pero también nos parece que puede ser una herramienta muy útil para lograr decidir, ¿no? En nuestro caso, pues, por ejemplo, tenemos un problema muy concreto.
cómo queremos plantear nuestro modelo para prevenir la diabetes. Quiero traer a la memoria de todos que desde que empezó el proyecto, un producto es este modelo intercultural para la gestión de la diabetes que queremos producir, ¿no? Y esto pues, va a ser objetivo primordial del siguiente año. Bueno, pues son los elementos que intervienen en el índice. Como pueden ver, estamos atendiendo varios criterios para poder llegar a elegir, por ejemplo, 5 o 6 plantas que podamos recomendar para la diabetes, para hacer estudios, seguimientos de su eficacia con diabetes, ese tipo de cosas. Por ahorita les comento, hay como 80 ya están en la base de datos, al menos hasta la semana antepasada, pero Víctor me dijo que tenía muchas más, ¿no? Entonces, seguramente podríamos llegar a una lista de 100 plantas sin ninguna dificultad, pero pues no vamos a investigar 100 plantas para diabetes, no teníamos además no todas están aquí a la disponibilidad. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? Bueno, y aquí llegamos pues a esta última parte. Bueno, entonces nos piden reflexionar en CONACYT sobre los resultados alcanzados, ¿no? Pero pues aquí tendríamos que ver. El primero, pues independientemente de que el grado de participación sea desigual, como sucede siempre, ¿no? Nosotros hablábamos cuando empezamos este diplomado, estamos empezando con 50 alumnos inscritos y tenemos aparte como 10 o 15 colaboradores. Si logramos terminar con 5, con 6, 7, 10 de todo este enorme grupo, eso es bastante, un grupo de 10 personas en una región colaborando juntos en un proyecto de investigación, es algo muy potente, es bastante gente, 10 gentes en un equipo realmente. Bueno, pues este equipo que tenemos, o grupo que estamos ahora queriendo consolidar, es intercultural, es interétnico, o sea, esto para ellos también es una gran ventaja, ¿no? El hecho de trabajar en conjunto con otros pueblos de manera sostenida, de crear relaciones de confianza, es algo que pocas veces se da. Los pueblos se ven, sí, es cierto, los representantes a la larga, pero sucede una vez cada año, cada 2 años, cada 3 años. Pero esto quizás nos han dicho ellos que no se había hecho, ¿no? Esto de tener un grupo así ya, con este tipo de relaciones que tienen seguimiento, ¿no? Pues también es interdisciplinario, es interinstitucional. Pues todos tenemos como muy concreto que nos interesa preservar el patrimonio biocultural y que esto tiene muchas aristas, esto de preservarlo y desarrollarlo, ¿no? Por otra parte, pues hemos desarrollado y refinado una metodología que ya he comentado, la del compendio botánico, la de la base de datos, la de los instrumentos que hemos eh, dado, sobre todo esta dinámica participativa, ¿no? Que es una vez con los hallazgos, una vez sintetizado todo, pasarlo por el tamiz del grupo, por la mesa de trabajo, para ahí en colectivo poder redactar incluso juntos monografías o boletines o etiquetas, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta también sería un buen ejercicio porque es algo muy sintético, lo que puede llevar una etiquetita ilustrada, por ejemplo, para vender una planta. Bueno, también me parece que entre los participantes hemos posicionado la relevancia de efectuar, o sea, todos nos hemos venido enterando de cosas que no sabíamos, por ejemplo, aspectos tóxicos, que si las plantas reaccionan con esto otro, que si la planta le afecta a la mariposa cortoespejos, que si es decir, hemos aprendido mucho, pero todavía tenemos muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto afectan los contaminantes agroquímicos que se rocían en zonas agrícolas sobre la planta medicinal? Y a lo mejor no lo vamos a saber nosotros así nomás estudiando. Igual teníamos que involucrar a químicos que lo hicieran empíricamente, ¿no? No es una cuestión de opinión, es una cuestión de documentar pruebas, evidencias, ¿no? Y bueno, pues tenemos productos escritos, ya tenemos 14 boletines, no los hemos hecho todavía en colectivo con nadie, ha sido un producto nuestro nada más del equipo operativo y ahora queremos dar ese paso. Ya habíamos comentado que ya tenemos 2 capítulos del libro, los 2 están en prensa todavía. Ya tenemos lo del fascículo de regularidad Jackie, ya tenemos 3 prospectos de libros para publicar, ya los comenté, son estos 3. Por otra parte, pues ya habíamos mencionado también lo del acervo, que quisiéramos hacer llegar pues a más gente, sobre todo a los pueblos. Y bueno, pues tenemos esta vinculación que implica potencialidades con una serie de actores e instituciones, ¿no? Entonces nos han servido para identificar lineamientos, todo lo que hemos visto en el diplomado. Y aquí hay una pregunta flotando en el aire, ¿no? Pues en qué medida estos resultados
contribuyen a solucionar una problemática identificada, que además es una problemática apenas esbozada, ¿no? O sea, nos están pidiendo incluso indicadores medibles en términos cuantitativos, ¿no? Como pueden ser. Se puede, ¿no? Se puede, te puedes basar en opinión, por ejemplo, ¿no? Le pones a la gente que te haga una escala, ¿no? Por ejemplo, he aprendido poco, he aprendido mucho, he aprendido más de los compañeros que de los profes, ¿no? Y si se pudiera hacer este tipo de mediciones en una evaluación, por ejemplo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿es incidencia esto, el cambio únicamente en las conciencias? Yo diría que sí, sí lo es, pero también muy interesante, nos mandaron sobre el concepto de incidencia, ¿no? De CONACYT, me gustó mucho. No logro, algo me pasó a mí aquí en la pantalla que no me deja avanzar ahora. Ok. Sí, no sé qué pasó, que se bloqueó. A ver, sí. Bueno, también nos piden hacer una diapositiva sobre metas, rutas de incidencia, que yo la he querido ver como en lo siguiente, ¿no? Siguientes pasos. Entonces estamos viendo aquí, por un lado, en relación al objetivo principal, pues tenemos lo que obtuvimos en el primer diplomado, es decir, un acervo de gentes, digamos, con las cuales nos hemos vinculado con el pretexto de este primer diplomado. Tenemos el potencial de lo que diseñamos para el segundo año. Aquí está esta cuestión que yo decía, ¿no? Lo de hacer o sea, tenemos unos talleres de revisión en investigación etnobotánica, por lo que ya se hizo con las guías, así que lo que hicimos con el toque de mezquita en Loma de Bacum, empezar a hacerlo ahora el año que entra en sesiones que pueden ser virtuales o presenciales, ¿no? Igual esto implica llevar el trabajo hacia los productos colectivos para difusión, los boletines, las etiquetas, las monografías. Ampliar colaboradores para elaborar compendios botánicos. Tenemos varios colaboradores que nos están pidiendo un taller justamente para hacerlo. Bueno, pues yo creo que lo vamos a hacer en diciembre, justamente saliendo del compromiso de esto con CONACYT. Y bueno, pues esto lleva como final, cuando logramos implementar todo esto en la plataforma web, implementar un formato de reporte de uso de plantas por parte de los usuarios. Aquí le falta un paso previo que no le puse, que sería pues tener ya, vamos a decirlo, un paquete o menú de plantas, ¿no? Por condición patológica en la web. Entonces, creo que se los he comentado aquí, lo he comentado en otras partes. La idea es que tú te metas a nuestra página web y hay un espacio clínico donde te diga, ¿tienes tos? Entonces tú respondes un pequeño cuestionario y te sale una serie de recomendaciones, entre ellas un listado de 5 plantas que pudieras utilizar, que están accesibles a la región, incluyendo la receta, todo. Y el chiste es que te encuentres después con ese formato en el cual tú puedas decirnos cómo te fue con el uso de la planta. Esa es la idea para poder hacer investigación a partir de la práctica real y no haciendo muestras como las que hacen los ensayos clínicos, que desde mi punto de vista, pues, sesgan lo que te va a salir como resultado, ¿no? Sobre todo si tienes intereses de por medio, que es lo que pasa. Bueno, en segundo término, pues está esta cuestión, ¿cómo le vamos a hacer para proponer un modelo de gestión intercultural en diabetes? Nos parece que esta es nuestra principal gancho para atraer al sector salud, para una posible colaboración con el sector salud. Ustedes ya conocen también, tenemos unos formatos para itinerarios terapéuticos y también médicos que trabajan con diabetes. Estamos también con una investigación paralela sobre la herbolaria que se utiliza en la diabetes. Todo esto tiene que ver mucho con la tesis de Víctor, pero también forma parte del trabajo de varios de nosotros, de los alumnos, por ejemplo, de las plantas que se han estado investigando tanto para el diplomado como para el herbolario de aquí, ¿no? Bueno, pues queremos proponer estrategias para la prevención y control de enfermedades crónicas. En esto se basa el modelo y implementar un modelo de vigilancia piloto, ¿no?
Este, aquí tendríamos que platicarlo de mayor medida. Hay modelos muy excelentes como el de Metasalud que ya conocemos y donde también participa gente del colegio y nos asesoran de algún modo. Eh, la parte de la parte social, digamos, es la que considero que habría que implementar en la localidad piloto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde obtienes alimentos y bebidas sanas para no tener que comprar la Coca-Cola, ni la Sabrita, ni la Maruchan? Entonces, ese elemento, y además que la gente local asocie esta alimentación mala a la cuestión tóxica, pues, calcomanías, letreros, eh, formas de intervención que vayan haciendo asociar. Creo que de alguna manera ya todos nos metimos en eso a partir del etiquetado de alimentos que empezó en la pandemia, pero hace muchísima falta realmente incidir en este trabajo, ¿no? Bueno, decíamos ayer que, pues aquí le pusimos dos proyectos comunitarios, porque pensamos que Loma de Bacum y Boisacobe ofrecen chanza. En San Bernardo, donde también se está construyendo una casa de salud, en la comunidad de San José, pues no está terminada, están los puros adobes sin techo. Eh, Nos ha quedado medio mal, bastante mal el INPI de San Bernardo. Nos hicieron meter a 3 personas por su cuenta, prometiendo que se iban a encargar del traslado y de todo. Y al final de cuentas, nomás lo hicieron la primera vez. Después de ahí, ya no, todo el tiempo ha habido pretexto. No es porque no quieran, yo sé. O sea, nos llevamos muy bien con ellos, tenemos muchos años trabajando con ellos. No sé por qué, pero los tienen sin carros, sin gasolina, sin recursos. Y es una situación en todo el INPI. No sabemos qué está pasando ahí. O sea, realmente hay mucho trabajo por hacer, pues, al interior del INPI, ¿no? Para todavía pensar que el INPI puede apoyar hacia afuera. Cuando vemos que hacia adentro, pues la verdad es que están muy mal ajuareados, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues, y luego con los CONCAC, pues también es otra situación realmente, pues que a veces no hayamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, ya van 2 veces que nos fallan. Bueno, en esta ocasión me dieron 2 compañeras, pero entre ellos mismos es una cuestión de que no logran ponerse de acuerdo. Y pues nuestra compañera Laura Monti también nos comenta las dificultades que tienen también a veces para hacerlos que trabajen en equipo, sobre todo, o para que cumplan con compromisos adquiridos, ¿no? Pues digo, ahí también estaría excelente poder hacer algo. O sea, nos estamos poniendo dos, pero aquí estamos poniendo todas las posibilidades, ¿no? O sea, tal vez no nos sentimos ahora tan potentes como cuando comenzamos, como para echar adelante 4 proyectos de incidencia, ¿no? Por lo poquito que somos, por las distancias, por todo, pero quizás podamos como grupo, y a partir de cómo quedemos. O sea, va a depender mucho de cómo quede el inventario final del grupo, ¿no? O sea, si vemos que están jalando más los mayos y los yaquis, pues necesariamente eso nos obliga a jalar nosotros más con esos 2 grupos y no con los demás, ¿no? Lo comento. Con los guarijíos hay mucho entusiasmo y todo, pero desafortunadamente se les pone muy difícil a ellos. Muy, muy difícil, por el aislamiento en que viven y la situación de tan tremenda pobreza que tienen. Pero realmente no hay opciones allá de trabajo. Está la situación bastante difícil, ¿no? Bueno, este tipo de proyectos, pues aquí lo puse. Me gustaría centro de medicina tradicional con todo, tienda, museíto, computadora, con los compendios, con la información ahí para poder consultar al tiempo, eh, con jardines de botánico al lado. eh, ¿Qué más se le puede? Sala de usos múltiples para poder hacer ahí también, preparar, guardar, tener eh, reuniones de equipo para poder hacer tallercitos. Todo eso es lo que requiere un centro de medicina tradicional. Y que aparte sea un eje de atractivo turístico, ¿no? Y bueno, pues también tenemos como 4 metas, pues contribuir al conocimiento y preservación de este patrimonio cultural, y pues tenemos varios elementos, están desde los elementos virtuales hasta los eventos en sí. Y bueno, tenemos un plan de difusión en medios que no hemos podido comenzar, ciertamente. El lunes vamos a comenzar justamente, ya tenemos una entrevista con Radio Sonora, que creo que es audiovisual, me parece. Se va a poner en redes, el colegio lo pone también en redes, aparte que se pasa en vivo. Eh, y bueno, pues ya tenemos el ofrecimiento de hacer unas pequeñas cápsulas como de 2 minutos sobre cada planta, ¿no? Para que sean pasadas en medios audiovisuales por parte del Colegio de Sonora, y nos falta ponernos de acuerdo con ellos en el sentido
de a qué hora se graba, con qué insumos llegamos. Pensamos en una combinación de formatos, por ejemplo, pedacitos de video que ya tenemos de alguna vez que alguna curandera nos habló de esa planta, dibujos de las plantas que ya tenemos, monografías a veces, compendios, etcétera, ¿no? Entonces, no es algo difícil y sobre todo se convierte en una oportunidad de participar, ¿no? De que la gente que esté en el diplomado, pues, por ejemplo, pensamos invitar a cada uno que estudió planta, pues, a que nos ayude y que participe en, en esta estrategia de difusión. Eh, y bueno, finalmente están los lineamientos, pero pues, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Para la una. Muy bien. Pues, no sé, en lo que sigue, pues ya nomás sería presentarles estos lineamientos. Ah, Elisa quiere hablar, por favor. Creo que tiene levantada la mano. Sí. Sí, gracias. En una de las diapositivas estaba hasta el final, no sé si la puedes poner la última o penúltima, donde decía algo así del noreste y sur, supongo, pero le faltaba una R. Esa es una. La otra es que agradezco esta exposición esquemática del diplomado, Armando, porque noto que hace falta la parte de reivindicaciones jurídicas, ¿no? De la base jurídica justamente para la exigibilidad de los derechos, ¿no? No lo veo y creo que tal vez tendría que ir en el apartado 3, ¿no? Ahí donde dice el 3 romano, contribuir al conocimiento y preservación del patrimonio biocultural, tal vez ahí tendría que venir el apartado, pues más que de legislación, de conocimiento y ejercicio de derechos. Y en el tercer cuadro que está de rosita en ese nivel de tu punto 3 rosa, porque hay un punto 3 romano verde arriba. Entonces, más bien ese sería el 4, ¿no? Exacto. En el rosita, más adelante, dice Seminario Perspectivas de la Fitoterapia y la Medicina Tradicional en México y Sur, Noreste, o ¿cómo sería ahí? Esas serían mis observaciones. Gracias. Sí, tú decías que aquí en el 4 le pusiéramos la parte esta del reconocimiento jurídico, ¿puede ser? Sí, reconocimiento jurídico y exigibilidad de derechos, ¿no? Porque eh, me pongo a pensar, tienes todo el conocimiento sobre plantas, sobre cómo es su manejo, para qué sirve, todo el conocimiento sobre enfermedades, ¿no? Pero ¿cómo pensando si soy una persona que toma este diplomado, soy hablante de lengua indígena, soy indígena? ¿Cómo voy y me presento frente a COFEPRIS y le digo, pero yo tengo derecho a tener mi sistema de salud, ¿no? Pues se lo puedo decir, pero ¿cuál sería el fundamento finalmente de esa exigibilidad? Y eso pues es justamente, pues no solo la legislación, ¿no? Sino cómo te apropias de esa legislación para hacer exigibles los derechos. Y yo creo que eso es lo que contribuye, es una contribución justamente a la preservación de ese patrimonio, empezar a estar en lógica de que es una exigencia, que es un derecho, ¿no? El reconocimiento del patrimonio biocultural en su vertiente material e inmaterial es un derecho. Como derecho tiene un correlativo obligatorio que es
de otros particulares, de otras comunidades indígenas y no indígenas, pero también de las instituciones públicas, ¿no? Que tienen obligación de cumplir, hacer cumplir, respetar, garantizar los derechos humanos, y parte de esos derechos humanos es justamente los derechos de las personas y pueblos indígenas y afros, ¿no? Entonces faltaría como esa base de exigibilidad para que todo esto pues se pueda poner y, o sea, existe, está, lo ejercitamos, pero al momento de la interacción con el aparato gubernamental sobre todo, no digo que únicamente, porque también está pues la academia, ¿no? Está también pues los particulares, etcétera. ¿Cómo volvemos esto un derecho exigible, ¿no? Entonces me pongo a pensar cuando digo no solo el gobierno, que en el caso de los Levarón, no sé si ustedes conocen el caso de esta, ¿no? Que ahora quieren que se les reconozca su autonomía, de acuerdo al artículo 2 constitucional, ¿verdad? O sea, tiene todo un sentido que personas como ellos quieran ser reconocidos en su particularidad étnica, ¿no? Pero también requiere de toda una elaboración que no es solo dámelo porque lo merezco, dámelo porque yo tengo que ser, ¿no? Sino que tiene que ver con categorías incluso de minoría, pero no vista la minoría como numérica, sino en la relación, en la correlación de fuerzas. Soy minoría porque aunque es el territorio yaqui y es nuestro territorio, nosotros no podemos determinar muchas políticas públicas que nos afectan. En ese momento somos minoría, ¿no? Y como minoría tenemos derechos a la protección y acciones afirmativas, que en el caso de los Levarones, pues está por verse a ver cómo le van a hacer, o yo no sé quién va a hacer ese peritaje, pero ya desde ahí pues hay una intersección de elementos, ¿no? Entonces, imagínense si con quien estás debatiendo es, además del gobierno, son particulares como estas personas, esta comunidad de los Levarón, y cómo haces exigible tus derechos, o sea, este derecho fundamental del patrimonio biocultural, ¿no? Pues a partir del conocimiento justamente de los derechos humanos en general y de cómo hacer exigibles esos derechos, ¿no? Eso sería en general. Gracias. Muy bien. Pues le cambié un poquito ahí la redacción. No sé si con eso puede haber quedado mejor. Sí, le puse contribuir al reconocimiento y preservación del patrimonio biocultural de los pueblos originarios, incluyendo la exigibilidad de derechos, ¿no? Exigibilidad. Y Súper. luego, pues se me ocurrió que esto desembocara en difundir estos lineamientos que estamos elaborando de momento para el foro. Y yo ya no sé si nos podamos atrever a una propuesta legislativa, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa ciudadana de ley, pues, o sea, yo creo que hay que revisar muchas cosas, ¿no? Pero curiosamente nos dimos cuenta, por ejemplo, que gran parte de cuestiones que ya habíamos revisado en el diplomado están presentes de algún modo ya en algunos documentos de algunos países que sí regulan la medicina tradicional o que sí tienen ya normativas al respecto, ¿no? Como es el caso de Colombia, Costa Rica, Cuba, este, etcétera, ¿no? Brasil mismo. Entonces, bueno, en primer término, pues está esta cuestión que en realidad creo que es hasta de más, ¿no? Decir que reconocer que la medicina siempre ha estado presente, pues en realidad es algo eh, bastante consabido, ¿no? Pero nunca está de más volverlo a poner, ¿no? Y sobre todo, pues, a ver cómo tratamos esta parte, ¿no? Que se suele considerar a veces antagónica, ¿no? Cuando en realidad es complementaria, aun cuando no se visibilice, dice ahí. En segundo término, tenemos esto también señalando, pues, que
lo que ya hemos venido comentando, ¿no? Que a pesar de que a pesar de que se poco reconoce, que se desestima o que se subordina o a veces se estigmatiza, pues representan un derecho de estos pueblos que está reconocido por numerosos tratados, pero que además es un importante insumo de atención a la salud que es escasamente investigado o promovido para su uso, ¿no? En tercero, pues viene esta cuestión que comento yo, que las diferentes versiones de interculturalidad no consideran la posibilidad de incorporar prácticas y saberes tradicionales a la atención a la salud, aunque algunos lo hacen, no vamos a decir que no. O sea, hay consultas tradicionales en clínicas convencionales en algunos sitios, pero no se hace investigación, no se lleva una epidemiología eh, combinada, por ejemplo, incluso en en iniciativas tan loables como la que tienen los compañeros con CAC, que es, por ejemplo, un sistema de atención a los diabéticos en una clínica de medicina tradicional que está pegada justamente a al centro de salud de la Secretaría, que ahorita es un bienestar ya. Y aun cuando tenemos gentes como Mayra, Nayeli, ¿cómo se llama? Franceli, que están en los dos, que es enfermera del centro de salud y que está también en el grupo de herbolarias del centro de medicina tradicional, pues la atención al diabético no tiene una estadística conjunta, no se está haciendo un seguimiento conjunto. O sea, se hace el seguimiento, pero no hay datos, pues, por ejemplo, si la medicina tradicional que están recetando, a veces de manera complementaria, en algunos casos nos han dicho que hay pacientes que la usan de manera exclusiva, eh, de cuál es la efectividad de estos casos. Y en cambio sí han estado reportando, pero por otros medios, pues simplemente la cantidad de muertos, curanderos muertos por diabetes entre los CONCAC en lo que llevamos el diplomado y ya en los últimos años, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí una situación paradójica, ¿no? O sea, hay un sistema de seguimiento, hay un centro de salud, hay una herbolaria aceptada, reconocida, y, y no sabemos qué está pasando realmente con el problema, ¿no? Entonces, eh, pues comentamos que este aspecto de investigación es un aspecto que no solemos ver en las propuestas de interculturalidad que se han estado implementando, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el uso de hamacas en Yucatán, reemplazando las camas, donde también se reemplazó la tortilla de maíz por el pan Bimbo, digo al revés, el pan Bimbo por la tortilla de maíz. Y pues tenemos el Hospital de Cuetzalan, por ejemplo, de Puebla, uno de los más conocidos interculturales también. Tenemos evaluaciones publicadas, todas ellas negativas, pero tampoco nos dicen exactamente por qué. O sea, mucho es que han fracasado en buena medida por la falta de apoyo financiero a las iniciativas. Entonces, los hospitales se quedan sin insumos, que al rato la cosa no funciona, pero no porque no funcione la medicina tradicional, ni siquiera ha habido tiempo de ver si esto funciona, porque la otra parte, al no tener insumos y todo, pues en general son hospitales que se han venido para abajo, ¿no? En lo general. Pero no tenemos evaluaciones sistemáticas de esto, ¿no? De lo que ha estado pasando. Y bueno, en buena medida también el foro también pretende hacer un recuento de qué ha estado pasando con todo esto. Bueno, pues justamente como está marcado ahí, ¿cómo hacemos para evitar a toda costa las prácticas de biopiratería? Entonces, aquí estamos recordando cosas que vimos en las clases de metodología etnobotánica, que valdría la pena retraerlas. Implica no solamente obtener permiso de los informantes, aquí le puse difundir, pero es para recopilar y difundir información, sino también incluir a los propios informantes como colaboradores activos de las investigaciones que se realicen en condiciones de reciprocidad, dar el debido crédito y parte de los posibles beneficios a los colaboradores, quienes deben ser involucradas en todas las etapas del diseño, planeación, ejecución y evaluación de los proyectos. Especificar siempre la forma de evolución de los resultados y no difundir aquello que se pide permanezca secreto. Pues son cosas que han salido en nuestros encuentros. Hemos preguntado a la gente, bueno, pues han salido estas iniciativas. Yo creo que han salido más eh, que tendríamos que incorporar, ¿no?
por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Quizás toda persona que extrae recursos medicinales de un monte debería estar inscrita en un programa de conservación de las plantas, ¿no? O sea, es decir, para tener permiso, por ejemplo, de un ejido, sí te damos chance de que entres, pero tenemos un programa de conservación y de monitoreo de la especie, entonces te tienes que inscribir para estar al tanto. O sea, sí necesitamos hacer este tipo de cuestiones si queremos cuidar nuestros recursos, ¿no? Es decir, pues hacerla de policías del monte, por así decirlo, soy feo, pero el monitoreo es una labor policíaca, ¿no? Pues estas cuestiones aquí están, ¿no? Como para ver si las mantenemos así, si cambiamos la redacción. Ya se las hemos mandado a varios, los que van a venir al foro para que vayan el día de ayer. Bueno, esta otra cuestión, ¿no? La práctica de la medicina tradicional ha pretendido ser certificada, regulada, registrada, etcétera. Pero no hay que olvidar que es una práctica de derecho propio que no requiere de mayor certificación, o en todo caso, esa posible regulación la tendría que definir cada pueblo originario. A lo mejor se puede crear una organización de médicos tradicionales que digan, pues mira, se están metiendo charlatanes, eso con los yaquis nos los dijeron, ahorita que hay gente que viene de paciente, dice, las curanderas, doña María Pérez lo decía, y ahorita que ya nos dimos cuenta que nomás vienen a copiarnos todo, dice, después van y abren su changarro. Entonces, digo, ese tipo de prácticas pues están obligando quizás a que los médicos tradicionales yaquis tengan algún modo de certificación. Yo no estoy imaginando exámenes ni mucho menos, ¿no? O cosas así como las que se emplean en biomedicina, a lo mejor bastaría con que la autoridad tradicional, pero yo no sé si esto esté bien, extendiera una venia de que esa persona sí tiene reconocimiento como buen médico por parte de la comunidad. O sea, son cuestiones que tendríamos que ver, ¿no? O sea, ¿quién tiene permiso de ejercer? O bueno, o que tenga permiso cualquiera, pero que en su consultorio no tenga un sello, por ejemplo, que puede dar la Organización de Médicos Tradicionales del país. Es un ejemplo también de regular algo, a través de poner un sello en las cosas, una marca, para garantizar. A mí me parece que el papel del Estado pudiera ser este, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres que te certifique como terapeuta herbolario? Pues tómate tu curso de mitoxología de las plantas y de fitofarmacovigilancia y de preparados para que yo se certifique. Y si no te certifico, no quiere decir que no puedas ejercer. Simplemente que el público sepa que está yendo con alguien que está certificado por nosotros. Es todo. Y el público tiene... para mí esa debería ser la tarea del Estado. O sea, no prohibir, no certificar a fuerzas a la gente, no querer registrar a la gente a la fuerza, no querer tener el control. Yo creo que esto no debe de pasar. Pero sin embargo, sí debe haber una respuesta del Estado, ¿no? Por ejemplo, eh, sí debería de saber yo qué planta es tóxica, debería el Estado de tener un sitio web o una publicación impresa donde yo pudiera enterarme, ¿no? Otra cosa, pues aquí también me gustaría, lo estuve pensando mucho, a lo mejor esta parte 6 es fundamental, ¿no? Esto de que es justo de que sean retribuidos los curanderos, pero el cómo también es un asunto que tenemos que dirimirlo. Yo creo que depende. El que está a cargo de una casa de salud, de un dispensario, que es público, yo creo que sí debería tener un apoyo, pero aparte debería cobrar por la consulta. Yo digo, y no tiene que cobrar al momento, ni el dinero, ni mucho menos. Puede cobrar trayendo una planta del monte, puede moliendo quizás una planta que tiene que ser molida ahí atrás, puede quizás colaborar trayendo leña para el curandero, trayéndole huevos, no sé, carne de venado, las tortillas. Eso digo yo, pero también digo yo que yo no soy el que lo tiene. Eso haría yo, yo como médico, ¿no? Yo no daría gratis la consulta, porque no resulta bien. Y todo el mundo puede pagar algo, aunque sea en especie, ¿no? Pero también aquí quizás me gustaría como meter una cuestión que la quisiera ver con los médicos tradicionales, algo así como la actividad terapéutica es sagrada y no debería de ser mercantilizada, pero sí retribuida, algo así. Como para poner una raya que en estos lineamientos quedara este carácter, porque lo han expresado ellos. Ellos lo han expresado, por ejemplo, ellos dicen, eh, a la gente, muchos de ellos lo dicen, se les cobra lo que ellos quieran dar, lo que ellos pueden dar, y si no pueden dar, no se da. O sea, es la obligación de uno darles primero. Yo creo que esas cuestiones pueden quedar aquí fundamentadas de algún modo. No sé si me estoy yendo muy loco con tanto lineamiento, porque
son muchas áreas, no nada más son las plantas, no nada más cómo las recolecta, es cómo da la consulta, qué relación debe tener el Estado con todo esto. Esto es lo que está en los lineamientos, ¿no? Otra, otra, el enfoque necesariamente interdisciplinario para manejar las plantas, ¿no? Entonces, abarca esta correcta identificación botánica, abarca, es un asunto que amerita equipos de trabajo, instituciones, o sea, situar para poder recomendar una planta, para poderla situar en su toxicidad, en todo lo que se requiere, pues requiere este tipo de pasos, aquí lo estamos poniendo, ¿no? La necesidad de que haya, de que lo que se venda, pues también se pueda saber cuándo se recolectó, quién lo hizo, dónde, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, también se deben de considerar, pues, todos los aspectos que están relacionados con el uso de las plantas, como la conservación, las formas de recolección, de acopio, de preparación. Ya hemos aprendido aquí en el diplomado, ¿no? Que, por ejemplo, una planta copiada en un lugar contaminado, pues te echa a perder toda la planta que vas a vender después, por ejemplo, ¿no? Eh, Pues considerar también que las respuestas pueden estar influidas no solamente por el fitoquímico de la planta, sino por muchos aspectos que son contextuales, emocionales, ambientales, nutricionales. Y esto pues tiene mucho que ver también con lo acabo de escribir ahorita que tuvimos la plática en lo que estábamos ahorita, ¿no? Ya se las decía, pues la necesidad de que tiene que haber un cambio epistemológico en salud para poder integrar, para poder admitir la eficacia de estas plantas, que tiene que ver con admitir la eficacia que tiene el efecto placebo, por una parte, admitir aquello que dice Boaventura dos Santos, de una ciencia prudente, que esto es una cuestión que está en la sabiduría tradicional, o sea, la sabiduría tradicional sabe que no sabe, y sabe que no va a saber todo, sabe que hay una parte de la vida que es misteriosa y esta Boaventura lo pone en un plano de ciencia, es decir, la ciencia tiene que ser prudente y no como el positivismo que cree que ya supo todo. Entonces niega la brujería, niega la espiritualidad, niega la parapsicología, niega la telepatía, niega la intuición, niega la premonición, niega un montón de cosas simplemente porque no las conoce. Así de fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener una ciencia prudente, tenemos que creerle también a quienes acá tienen una experiencia de tercer tipo, vamos a decirlo así. Bueno, en todo caso, es otra manera, yo le llamo eso cotejar la experiencia. De eso nos pueden hablar los que han tenido la experiencia, entre ellos. Pero yo que no la he tenido, ¿yo qué puedo hablar de eso si no lo conozco, por ejemplo? Entonces, bueno, pues la medicina tradicional y Boaventura dos Santos saben eso. Y Sócrates también lo sabía, ¿no? Que sabía, el que sabía que no sabía, sabía mucho que el que creía que ya sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hace falta bajarle a la ciencia, esa arrogancia de la ciencia. No todo es medible, no todo es cuantificable, mucho pasa por las vibras, los seres están vivos, las plantas están vivas, o sea, tienen espíritu, tienen alma, tienen sueños. Ese tipo de cosas la medicina tradicional las tiene. Y ellos también incluso consideran que los ancestros siguen aquí de alguna manera presentes, ¿no? Y muchos de nosotros también lo creemos, pero después nos ponemos la camiseta científica y de esas cosas aquí no se habla, ¿verdad? Pues esto implica ser problematizado, implica reconocer también que detrás de los síndromes de depilación cultural hay cosas detrás de que no es nada, son nervios. Ahí hay un drama detrás de esa persona que llegó a urgencias por nervios, por ejemplo, o por un susto. Y a veces no solamente hay cuestiones culturales, hay también relacionales, pleitos de pareja, situaciones entre la mamá y el hijo, que se sintió el niño, y entonces ya desarrolla un síndrome de filiación cultural para llamar la atención y que no la traten tan gacho. Hay mucho detrás de eso. También está el efecto del racismo, de la discriminación, de la no participación, de la humillación. La humillación cuenta mucho en la salud. Entonces, otras cosas, pues también la tenemos que poner, ¿no? Bueno, evidentemente esto nos lo ha dicho mucho Hertz, por ejemplo, pues no deben de ser consideradas ni antagónicas ni tampoco. eh, sí creo que ya repite algo que dice, ¿no? Pero esto uno, no hay que considerarlas como el recurso exclusivo o privilegiado para la salud, ¿no? Debe ligarse a la buena alimentación, a todo lo que viene ahí, a los suelos, al medio ambiente, a la vida digna, a la vivienda, a la justicia, y también al acceso a los servicios de salud convencionales. O de ninguna manera se debe entender que tener medicina tradicional en tu pueblo implica que no tengas acceso a un quirófano o a un tercer nivel de atención, ¿no? Y pues esto que está arriba, esta imagen que la que pone como la biomedicina contra la medicina tradicional, pues no, ¿verdad? Hay que ponerle ahí un no. Esto no ocurre, hay una complementación. ¿No?
deseable y no este antagonismo. Y bueno, la reciprocidad también debe abarcar nuestra relación con la naturaleza. En fin, pues son cuestiones que apenas están como balbuceantes, creo que están hasta revueltas. Por ejemplo, aquí está el número 7. Bueno, esta es de mucha discusión, esta diapositiva, ¿no? Hay un desconocimiento en general entre el público, el personal de salud y autoridades sanitarias sobre los recursos fitoterapéuticos, ¿no? Y bueno, pues nos vamos aquí al caso de Brasil, por ejemplo, aquí está esta agencia que se llama Anvisa, que ya tiene toda una política nacional. Nos vamos al caso de la Unión Europea, por ejemplo, no, de Taiwán, en este caso de abajo, donde ya hay eh, investigación con DNA de las muestras que se venden de plantas en los comercios para asegurar su autenticidad, ¿no? Entonces también el uso de estas tecnologías, como también puede ser la microfotografía o los estudios del DNA, de la secuencia genómica, pues también son cosas que pueden ayudar mucho. Entonces, aquí estamos poniendo, ¿debería el Estado asesorar a los terapeutas y al público en general? Yo digo que sí, en formatos públicos. ¿Debería exigir el etiquetado de los productos herbolarios, señalando qué especies son y otros ingredientes, si acaso los contienen? ¿Debería esta etiqueta incluir algo? Esto lo dejo como una pregunta. Yo creo que debería existir una línea, ¿no? Aunque se permita la venta libre por otra parte, ¿no? Pero no sé. Alguien podría comenzar con esto. De hecho, los CONCACs ya comenzaron ahora vendiendo esto con la etiqueta. Ahí te viene la fecha de recolección, te viene todo esto. Ellos ya comenzaron a hacerlo. Nos dio muchísimo gusto ahora que fuimos en el sexto grupo ver que ellos ya lo estaban haciendo. Y creo que fue una idea que nosotros le dimos a partir de cuando estábamos en el concurso Saberes del Monte. Hicimos cosas parecidas antes nosotros con los guarijillos y nos dio muchísimo gusto ver cómo ahora ellos estaban incorporando ya esta práctica para la venta de sus productos, ¿no? Creo que esto ha sido una forma de incidencia que, mira, hasta ahora caigo como en cuenta, ¿no? De una incidencia que tuvimos ahí. Y luego otra cosa, pues debería el Estado promover el desarrollo de las cadenas productivas sustentables de las plantas medicinales. ¿Qué tipo de regulación sería deseable considerando la autonomía a la que tienen derecho los pueblos? Pues yo tengo algunas ideas, ¿no? Creo que ya es esta, ¿no? Pues básicamente estableciendo sistemas de fitofarmacovigilancia, de información sobre las plantas, pero no certificando ni pretendiendo regular eh, la venta de medicamentos, ¿no? O sea, es decir, simplemente yo parto de esto, si la naturaleza nos dio algo, no puede venir un gobierno a quitárnoslo, eso es lo que yo pienso. Pero pues habría que decirlo, ¿no? Justificarlo, digo, en todo caso, debatirlo. Bueno, y otra cosa es cómo tendría que ser la interrelación con los servicios de salud locales. Es una cuestión también que amerita revisar experiencias. Esperamos, pues todo esto poderlo llevar al foro, justamente para poder desembocar en lineamientos, ¿no? Ahorita tenemos algunos, estos son como apuntes, pero ¿no? Entonces proponíamos nosotros que en cada región debería especificarse este modo de articulación, porque no puede ser de otro modo. O sea, yo creo que los acuerdos tienen que ser muy locales, muy regionales, muy de clínica a clínica. Yo creo que si se hacen en México a nivel del bienestar, que no digo que no se tengan que hacer, pero si no se amarran acá abajo, dudo mucho que funcione, a eso me refiero. Pues yo me imagino más bien como creando formatos de referencia, un curandero le manda a un paciente al centro de salud o al hospital, allá lo reciben con los datos y le regresan escrito por el otro lado al médico qué le hicieron al paciente y cuál va a ser su seguimiento o el pronóstico, lo que ustedes quieran, ¿no? También la posibilidad de llevar vigilancia epidemiológica conjunta entre los pacientes que atienden los médicos tradicionales y los que atienden en instituciones de salud sería algo muy deseable realmente. Y también el involucrar a todos los terapeutas tradicionales y convencionales en modelos de investigación, de momento, pues pudiera ser con el asunto de la diabetes, ¿no? Creo que no sería tan difícil hacerlo. Los médicos no están tan reacios a investigar con plantas. Muchos de ellos también están como nosotros, los que hemos practicado, pues muy desconvencidos, muy frustrados, digamos, porque vemos que nos usan como agentes de medicamentos, que realmente no hay capacidad, ¿no?
de, de proponer nada. Todo viene de arriba y viene de fuera, incluso, ¿no? Pues esos son algunos de los lineamientos y un poco hacia dónde vamos. Si quisiera alguien tomar la palabra, no sé si quisieran comentar algo, ¿qué les parecen? ¿Qué les faltaría? La verdad es que ha salido de estar revisando documentos que tratan estos temas y que hacen propuestas, ¿no? Todavía encontré por ahí uno de Colombia, otro de Costa Rica, que ayer no lo pude encontrar. Creo que ya sé en qué parte de la computadora lo puse. Se me hizo sumamente interesante, ¿no? ¿Quién quiere comentar algo? Nadie. Hola, Eso es lo malo, buenas. ¿ven? Que hay poca participación. Siempre somos los ¿Escuchan? mismos. Sí, Amalia, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá hace poquito, bueno, yo investigué por acá en esta zona, en Jujuy, unas mujeres curanderas. Una ya murió, la única que vi como bien ordenada, esto como un comentario, ¿no? Una mujer que atendía a los pacientes y ella tenía como un cronograma, qué hierbas tomaba a la mañana, al mediodía y a la tarde. Entonces, atendía a los pacientes, te tomaba el pulso y según, bueno, te preguntaba cómo estaba y después te daba, a mi mamá le hizo muy bien, se murió la señora. Y entonces te daba el papelito, te anotaba eso, vos ibas a otra habitación donde tenía como una biblioteca de hierbas, todos por nombre, y vos ibas y le dabas. Incluso la señora no cobraba, cobraba como a voluntad, pero había una cola re larga de las 5 de la mañana, pero acá en medio de la ciudad, en Jujuy, pero re bien ordenada. Después fui en la zona de Oaxaca, cuando estuve allá en México, creo que era en Santo Bartolomé de las Casas, el único lugar como que vi que tenían así, tenían como también como un espacio, que tenía como una farmacia, también con los médicos tradicionales, y en un lugar tenían todas las hierbas, donde sacaban de cajones, y en otro lugar tenían todas las hierbas preparadas como en tintura madre, en aceite, así como de lugares separados, pero era todo un lugar muy bonito. Yo creo que es difícil muchas veces, porque estamos empezando, pero creo que es súper importante lo que están haciendo ustedes, porque justamente como decía acá el maestro Aro, que no hay trabajos hechos directamente, porque teoría hay mucha, ¿no? Escrita, pero la parte de esta didáctica o la parte, ¿cómo se llama esto? De la práctica de llevar a un médico tradicional, acá tenemos en el norte, sur de Argentina, un hospital mapuche, que en el hospital mapuche sí va la curandera, va a tratar y va a cantar a la gente. Nunca estuve en cómo se maneja bien, sí sé que hay en Chile. Y otra cosa que me pareció, que esto también lo digo yo sentía como que eran flojos, que no les gustaba participar. Después me di cuenta que, bueno, que los indígenas les cuesta mucho entender lo que estamos hablando. Y olvídate si van a leer un texto o una palabra rara. Apenas en unos casos viven en la ciudad. Yo estuve acá con Huichini, Baclay y Pilagá, que son tres etnias, y me pasó cuando hice una entrevista también a un indígena, le preguntaba cuántos tipos de almas teníamos. Me dijo una, ay, no sé, hermanita, una. Así me dijo, ¿no? Bueno, después yo lo llevé a la radio, el mismo indígena, que era de Perú, le expliqué cómo cura y que lo explique en el cuerpo, o sea, hay que directamente de las prácticas y qué partes. Él me dijo, bueno, los espíritus que tenemos son 7, y empezó a explicar, y iba poniendo en un dibujo las piedras. O sea, de la forma que yo le preguntaba no me contestaba, pero cuando vos le decías que él te explique con un objeto o un dibujo, te explicaba perfectamente. Y ahí yo me di cuenta que muchas veces, bueno, como dice Campos Navarro, ¿no? Muchas veces tenemos que estudiar la lengua del originario, y es difícil también, ¿no? Pero yo creo que es esa parte, ¿no? Creo que tal vez es difícil, de que ellos muchas veces no hay participación o no se entiende, ¿no? Por algunas cuestiones. Eso me pasó con los originarios de acá de Argentina, como que no te entienden. Hablan español, pero muchas veces como que les cuesta, y algunos, bueno, ya vienen con una cultura muy quedada, le decimos acá, ¿no? Bueno, eso, primero felicitar por todo el trabajo que están haciendo, y la verdad, yo creo que de eso va a salir algo muy lindo. Y sé que es un trabajo arduo, porque estar acá, no sé, como 3, 4 horas sentado y explicar y explicar y explicar, y sí, que muchas veces es difícil, ¿no? Que no podemos obligar a la gente que devuelva, pero es como que yo sé que esto tal vez le va a caer la ficha, no sé, la semana que viene, el mes que viene, a lo originario,
y cuando tengan que buscarlo van a buscar a ustedes, ¿no? Para ver de qué manera se puede hacer, ¿no? Tendríamos que hacer una práctica, eso se me ocurrió, en una casa de alguien y hacer como algo ficticio de una enfermedad y cómo atender y cómo, ¿no? De los pueblos originarios, ¿no? Hablo de esto de cómo es la práctica esta también. Lo que pasa es que siempre estamos con el sistema occidental, yo más allá de que sea indígena, como que tenemos metido ese chip y a veces no nos cuesta entender al otro. Pero bueno, yo creo que es maravilloso lo que están haciendo y que no hay tanta investigación con originarios directos, porque es difícil. Muchas veces no quieren participar ni a la entrevista. Yo ayer estuve entrevistando a un hermano que cura hasta con la víbora y el diablo, dice que cura. Y le tuve que filmar porque justamente piden que esto, ¿no? Que diga que sí, que da permiso para que lo entreviste. Y eso es difícil y creo que ustedes están logrando muchas cosas que en muchos casos no se logran, ¿no? De esto de que también ellos participen. Solo eso y felicitarles. Gracias. Gracias a todos los que pusieron. Bueno, yo también quería comentar algo respecto a lo que viene con lo del diplomado. Este, bueno, sí, también estudiando como lo que sería el caso de la diabetes específicamente, pues una enfermedad tan complicada que pues aparte de lo que usen como medicina, pues también tiene que ver la dieta, la actividad física, las emociones. Entonces, por ejemplo, si habrán en un dado caso promotores o personas que nos ayuden en la misma comunidad pues valdría la pena monitorear algunos casos de éxito con medicina tradicional, pues siempre hay en las comunidades gente con solamente medicina tradicional, pues mantiene la diabetes bastante estable. Pues a lo mejor es muy ambicioso, pero sí valdría la pena como monitorear, por ejemplo, cada tanto tiempo que comieron, qué actividad física hicieron, cómo estuvieron emocionalmente, quién les ayuda, etcétera, ¿no? O sea, como ver por qué, o sea, y yo creo que esos datos serían pues muy valiosos para en un futuro incidir en políticas públicas. Por ejemplo, algo que estaba pensando es, digo, tendría que aceptar la persona, ¿no? Pero comprar de esas laminitas para medir sangre y decir, por ejemplo, cómo han estado, por ejemplo, si alguna vez se les subió el azúcar, por qué se les subió el azúcar, y ver todo ese entramado de cosas en las trayectorias que nos podrían ayudar y darnos un panorama bastante amplio y ver, por ejemplo, que pues también en la prevención está mucho de lo que ignora la biomedicina, pues como un comentario, ¿no? Sería algo muy ambicioso, pero pues a lo mejor se podría hacer y valdría la pena. Bueno, si ya no hay más comentarios, yo sí quisiera pues comentarles que hay varias personas que han estado comunicándose, que como les digo, por varias razones, regularmente enfermedad o su trabajo se puso de repente pues muy intenso, ¿no? Y tuvieron que dejar un poco de lado el diplomado, pero siguen reportándose y nos han pedido pues una prórroga, ¿no? Para entregar. Ya no tenemos tanto tiempo realmente, pero sí tendremos de aquí al curso 8. Hay compañeros que ya se han reportado y que han dicho que ya para el lunes podrían terminar ya la guía y enviar esos avances y hacer los ejercicios de comprensión, exámenes que les faltaban. Nada más les voy a mostrar rápido la lista que yo tengo aquí de plantas, no viene los nombres de ustedes, nada más para que vean en qué plantas pues todavía no tenemos guía. Aquí está, lo expuse por equipos, por grupo. El grupo de los mayos, pues como ven, solamente han entregado guía los compañeros que están haciendo el citabaro, la golondrina, el guacaporo, la moringa
y la guayaba. En el caso de los compañeros seris, solamente han entregado el torote rojo. Aquí está mezclado, ¿no? Son tanto alumnos presenciales como virtuales. Nada más estoy comentando quienes ya han entregado su guía. La choya, el guaco, la salvia y la malva del desierto, por parte del, bueno, también la jojoba, el plántago, y de la gobernadora, pues han entregado avances. En el caso del grupo de los Yoeme Yaquis, han entregado hierba del pasmo, mariola, la tronadora, el palo mulato, la hierba del indio, el palo verde, el cosagüí y nada más. Y en el caso de los compañeros guarijíos, ya entregaron la flor de piedra, el músaro, el lecho, la marihuana, la cacachila, la guásima y el toloache, un trabajo muy completo, solo que ahorita está pues en formato de compendio. Pues así vamos con la entrega de guías. Pues vamos a, miren, el objetivo principal del diplomado entonces es generar un grupo de colaboradores. Mientras ustedes tengan ese interés y esas ganas de seguir contribuyendo a la preservación de la medicina tradicional y del herbolario, pues son bienvenidos. Como les comentaba, de alguna forma en lo administrativo nosotros sí tenemos que dar resultados. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo ya en este tiempo que nos queda para recibirles pues las guías, ¿no? Que ya empezaron a elaborar algunos, pero de lo que no nos han mandado avance. Y pues eso serían nada más. Pues sería esa la cuestión de las tareas. Vamos a tener el curso 8 para el 16, 17 de noviembre. Ya faltan solamente 2 semanas. Y el 17 y 18 sería el foro, del cual les vamos a enviar la invitación ya que esté listo. Esperamos pues contar con la presencia de todos. Estamos todavía viendo si vamos a tener un curso 8 virtual, porque ya en noviembre a nosotros se nos acumula el trabajo porque tenemos que entregar el reporte técnico a CONACYT. Entonces, muy probablemente sí les vamos a enviar la invitación para el curso 8 presencial. Ese va a ser aquí en Hermosillo, entonces está la posibilidad de que se estén grabando y que se estén presentando en vivo las conferencias que va a haber, tanto en el foro como en el curso. Entonces, sí, ojalá pudieran conectarse en esos momentos para que estén siguiendo todo el programa de los 2 eventos. Si pueden y si quisieran acompañarnos en esos días, pues estaríamos encantados, ¿no? Ojalá que los de lejos pudieran venir. Va a estar muy interesante. Pronto van a ver los programas tanto del curso 8 como del foro para que vean y se entusiasmen, ¿no? Y quieran acompañarnos acá o nos acompañen de manera virtual desde sus lugares. Bueno, pues eso sería de mi parte todo. Seguimos en contacto. Ya con algunos he estado ahí chateando de manera individual, poniéndonos de acuerdo con los envíos de las tareas. Pues les agradecemos mucho que hayan asistido a esta reunión. Algunos de los compañeros que no habían podido estar, pues ya, ¿no? De nuevo se acoplaron aquí con nosotros, estuvieron presentes y pues se los agradecemos mucho, ¿no? Y ojalá que este grupo siga creciendo con gente tan interesada en colaborar en este cometido, ¿no? En este objetivo. Pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho la presencia y nos despedimos.